Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Seguimos haciendo análisis de los equipos de Primera Federación y de sus mercados en el verano 2025 para afrontar esta 25-26. Nos estamos centrando en conjuntos que luchan por el ascenso, o al menos esa es su pretensión inicial, y más en los del grupo primero que en los del grupo segundo, aunque tiempo habrá para todo, para los que no luchan por el ascenso y para más equipos del grupo segundo aparte del Hércules. Por lo pronto, y sin contar al Zamora, puesto que esto es una labor de espionaje de los que en teoría tendrían que estar en una zona parecida a la nuestra, en la de pelear por los primeros puestos de la clasificación, vamos a completar la denominada TIA, ya que estamos hablando de agentes secretos, porque podría ser la triada o el trío de integrantes al ascenso. Aparte, ya digo, de nosotros que vamos aparte, comemos aparte, porque hablé el otro día del Racing de Ferrol, después del Tenerife y ahora voy con la Ponferradina. Mentalmente es como me sale. Luego la temporada irá por donde tenga que ir. Pero realmente, por bagaje, por historial, por currículum de estos equipos y de sus integrantes, mi impresión es que por ahí pueden ir los tiros de los equipos que estén arriba del todo. Y lo cierto es que la Ponferradina lo ha enfocado de una manera distinta a la del resto de plantillas, o a la del resto de clubes, mejor dicho. Porque si bien Racing de Ferrol, Tenerife o incluso Zamora Club de Fútbol han optado por dar grandes golpes sobre la mesa del mercado, la Sociedad Deportiva Ponferradina lo que ha hecho es decir, señores, voy a contratar al mejor entrenador posible, que esté libre, que no sea David Movilla, pues ese es el que quiero yo. Y a por él han ido. Han ido a por un doctor para intentar reanimarlos después del caos técnico, del desvanecimiento del ascenso, en el que se quedaron a un gol dos veces en la temporada 24-25. A un gol porque con que le hubieran marcado otro a la Cultural Leonesa o hubieran recibido uno menos en el duelo particular, habrían subido en la liga, y a un gol porque con haber recibido uno menos o haberle marcado uno más al Andorra en la final del playoff, aunque hubieran necesitado prórroga, también habrían subido por mejor clasificación. Y el doctor Fernando Estevez, que es un rara avis, porque es un entrenador que lo primero es médico y que incluso se hizo famoso en su momento por salvarle la vida a un jugador que se había dado un golpe en un partido en el que su equipo, el Badajoz, se enfrentaba al Talavera en 2021. Eso dio la vuelta al mundo y habla muy bien de los valores humanos de Fernando Estevez, porque socorrió a un jugador rival. Pues es un míster que yo creo está para dirigir en segunda división, pero sea porque la industria del fútbol va por otro lado, sea porque él solo tiene una temporada de bagaje en la división de plata, que eso sí fue exitosa con el Dense, lo cierto es que no ha tenido esa oportunidad de volver a un estadio de la segunda división en el que, por ejemplo, el Mirandés se rumoreó que lo quería, pero parece que nunca le presentó oferta para suceder a Alessio Lisi, y a mí me encajaba como anillo al dedo. Realmente es un entrenador que hizo un trabajo estupendo con el Badajoz porque no subió, pero si las reglas hubieran sido las actuales y no las de 2021, que consistían en reconfigurar a marchas forzadas la primera federación después de la antigua segunda B, habría subido, porque ganó el grupo arrasando aquel Badajoz. Pero luego, pese a que eliminó al Zamora de David Movilla, que bastante habíamos hecho con llegar a esa fase de ascenso de manera heroica y cayéndosenos jugadores a cada paso, luego perdió el Badajoz contra el Amorebieta en casa y no pudo devolver al equipo pacense a la división de plata un Fernando Estevez que no obstante había hecho un magnífico trabajo con el Badajoz y que se cobraría su venganza personal deportiva subiendo al Eldense en 2023 y manteniéndolo en segunda división en 2024, pese a lo cual no recibiría el premio de la renovación. Un entrenador adaptable, meticuloso, que bebe de un montón de referentes, entre ellos Mourinho, pero que sabe cómo hacer que sus equipos sean ofensivos y dominantes.
porque si no, no se consiguen los números que él logró con el Badajoz, en el que el director deportivo, por cierto, era David Vizcaíno. Hizo tándem con él y todavía en la entrevista en la que participábamos el otro día nos lo nombraba. Y hablando de David, pues ya digo, David Movilla no ha sido el elegido por la Ponferradina, pero como curiosidad, tanto Fernando Estévez como David Movilla figuraban en la quiniela de favoritos futuribles el año pasado de Raúl Fernández, que es un amigo del Bierzo que me ha empezado a seguir por Twitter, por el actual X, hace unas semanas, y que publicaba un post que ha envejecido de maravilla, porque en ese 2024 él quería o a Fernando Estévez, o a David Movilla, o a Pablo Álvarez. Bueno, David Movilla ha conseguido otro ascenso, Pablo Álvarez está dirigiendo ya en Primera Federación al Alcorcón, que también tiene esas pretensiones, y Fernando Estévez ha sido el que un año después ha llegado a la Deportiva para suceder a un Javi Rey que yo creo que venció más que convenció. Sin ir más lejos, da buena muestra de ello el partido que ganaron en Zamora en la segunda vuelta, que se nos quedó cara de tontos y que fuimos muy pringados por no mantener la renta del 1-0. Es verdad que crearon ocasiones, pero no se te puede escapar los 3 puntos en el último cuarto de hora. Una Ponferradina que sí, en aquel momento venció, pero que luego protagonizó momentos muy malos, como salir de brazos caídos al campo de la Real Sociedad B, donde a la media hora iban perdiendo 2-0. Habían recibido una paliza del Nastic de Tarragona, 5-1. Y luego era un entrenador, Javi Rey, que en la ida de la final del playoff sacó un resultado bueno, objetivamente bueno, empatar a 1 fuera de casa, pero es que yo recuerdo que acabó atrincherado por completo. Acabó con 5 defensas, doble lateral, centrocampistas, apenas delanteros. Y sí, en aquel partido el resultado fue bueno, pero no era una propuesta propia de aquel equipo que de una u otra manera domina los partidos. Tú los puedes dominar a la contra, no teniendo el balón, pero no con un perfil tan marcadamente especulativo como tenía el equipo de Javi Rey en muchos momentos, y que en los momentos decisivos no solía ganar cuando tocaba. Es verdad que empata a puntos con la Cultural a final de liga, que le vence a la Cultural en el último minuto, en la penúltima jornada, pero aún así fueron más los momentos decisivos en los que dejó a deber que en los que sí dio el do de pecho, como estaba llamada una Ponferradina que hace apenas 3 años estaba en segunda división. De ahí que se entienda el relevo de Javi Rey, y a Rey muerto, Rey puesto, nunca mejor dicho. No hay rey destronado sin un nuevo monarca coronado. Y el monarca coronado ha sido Fernando Estévez, del que ya os he descrito, grosso modo, qué es lo que pretende: ser adaptable, ser el doctor que levante a la Ponferradina después de haberse quedado a las puertas del ascenso. ¿Y con qué jugadores? Pues esto me parece muy curioso, porque el valor de mercado de los fichajes de la Ponferradina es muy inferior al de los otros equipos de los que yo hablo habitualmente. Del Zamora, sin ir más lejos, que según Transfermarkt hemos fichado por valor de 3 kilos. Del Tenerife, que ya ni os cuento porque ha adquirido por valor de 6 kilos según Transfermarkt, o del Racing de Ferrol, que había firmado la semana pasada por valor de 3,4, e incluso seguramente llegue a los 4 o 5 millones de valor de mercado de los fichajes, según esta web, que no es la Biblia, pero es una referencia. Y en cambio, la Ponferradina ha incorporado a jugadores por valor de mercado de menos de 2 millones, y ha dejado salir a futbolistas por valor de mercado de algo más de 3 kilos. No ha pagado por nadie y ha recibido 250.000 euros por Alex Costa. Los fichajes son, y además uno de ellos me da motivo para hacer el vídeo justamente hoy, sobre el equipo de mi amigo Luis Molinero, que es experto en fútbol internacional en Radio Marca y que, por cierto, me dijo: la Ponferradina, si la quieres nombrar de manera cariñosa, es mejor deportiva que Ponce. Pues te hago caso, Luigi. Bueno, el caso, los fichajes. Xavi Fernández, de 30 años, centrocampista del Antequera. Eneco Aguilar, de 25 años, jugador que también se ha desempeñado como mediocentro, incluso como lateral, en varios filiales. Primero en Osasuna Promesas, ahora en el Bilbao Athletic, que es donde procede, 25 años, como digo. Diego Moreno, lateral derecho, 24 años,
de Osasuna promesas. Es verdad que estuvo cedido en el Mirandés en la temporada anterior en segunda división. Sergio Benito, 26 años, del Real Unión de Irún, futbolista que se hizo célebre por vacunar al Atlético de Madrid en la eliminatoria de Copa del Rey hace ya 5 o 6 temporadas, que sirvió para que la cultural avanzara. Uno de esos tantos que pasan por las dos partes sensibles del fútbol leonés, la cultural y la ponferradina, que eso siempre levanta ampollas, pero es un jugador que es bueno, ¿eh? 26 años del Real Unión de Irún, le falta gol. Curiosamente le falta gol, porque solo ha metido 8 esta última temporada, pero yo recuerdo que cuando se ha enfrentado al Zamora me ha causado molestias y nervios. Eneco Undabarrena, que tiene 32 años y que procede del Alcoyano. Abdoulaye Keita, por cierto, Undabarrena es también centrocampista. Abdoulaye Keita, que es un extremo sub-23 del Getafe B, que tiene buena pinta, pese a que despierte recelos por haber jugado solo en segunda federación, pero a mí es un futbolista al que alguna vez que he bicheado, algún cameo con Bordalás, algún partido del Getafe B cuando lo entrenaba Gaby Fernández, a mí me gusta. Y Eugene Frimpong, que es el penúltimo que voy a nombrar de los fichajes, porque procede del Zamora Club de Fútbol y se ha hecho oficial hoy mismo. 22 años, centrocampista, con buenas condiciones, nunca llegó a ser medio centro defensivo, que es lo que se suponía que necesitábamos en el mercado de invierno. Juan Sabas llegó a bromear comentando incluso, lo voy a reconvertir yo. Bueno, mucho no lo reconvirtió porque no lo ponía de titular. Acumula 10 partidos, pero como suplente en el Ruta de la Plata. Es un futbolista con buen toque de balón, con toma de decisiones mejorable y con buenas condiciones técnicas, como comento, y buen recorrido. Pero no es mediocentro posicional al uso defensivo, como se suele asociar a un futbolista ganés de esa escuela que tenía un acuerdo con el Real Valladolid, que entre otros frutos le dio a Salisu, al Real Valladolid, ese acuerdo. Pues también llegó Frimpón en esa jornada, representado por Fran Castaño, acabó en el Zamora, no se asentó y ahora está en la Sociedad Deportiva Ponferradina. Todavía 22 años, tiene tiempo para crecer y mejorar, pero a corto plazo no creo que vaya a ser titular indiscutible. Y el que ha llegado, el último según Transfer Market, aunque no sé cómo los ordena Transfer Market, la verdad, porque ni los ordena por edad, ni los ordena por orden de llegada. Bueno, el caso es que es Pau Ferrer, ex de Las Palmas Atlético, que en su momento los canarios, como metía muchos goles en segunda federación, pedían, en tercera federación, mejor dicho, pedían los aficionados que debutara con el primer equipo en liga, solo lo hizo en Copa, le marcó al Manacor, y recuerdo como anécdota el palo que le metió García Pimienta cuando ya le insistieron los periodistas en por qué Pau Ferrer no entraba al ruedo con la Unión Deportiva Las Palmas, porque sus delanteros eran Mata, Cardona, que tampoco metía muchos goles. Bueno, Mata no, era Sandro, Cardona y compañía. Y le metió un rejonazo de AUPA García Pimienta, que era el entrenador de Las Palmas en la 23-24, diciendo, es que no es mejor que ellos. Bueno, pues no lo sé, a medio plazo puede serlo, pero a corto plazo estaba claro que no lo era porque ni siquiera llegó a sentarse en el Ibiza de Primera Federación, y en la segunda vuelta sí que metió goles, entre otros, por desgracia, uno en Zamora, y ahí es cuando entró en una pequeña racha positiva. También le marcó a Osasuna promesas, Pau Ferrer y algún que otro tanto, que hace tener esperanzas a los aficionados bercianos de la Deportiva. Pero, ¿qué implica esto? Pues valor de mercado, como digo, mucho más bajo de las llegadas que el que tienen las incorporaciones de otros futbolistas de esa parte alta de la clasificación. Esto puede significar mucho, poco o nada, pero está claro que la estrella está en el banquillo. Yo creo que eso es bastante innegable, sobre todo porque las bajas se han ido todas a proyectos o de más dinero o de una categoría superior. Y las altas han llegado desde conjuntos que no son tan bollantes y no han estado en proyectos más ambiciosos que el de la Ponferradina, salvo esta excepción de Pau Ferrer en el Ibiza, donde no llegó a sentarse nunca como titular. Pero fijaos dónde se han ido las bajas. Alex Costa, 250.000 euros ha pagado por él el Sevilla Atlético con miras al primer equipo, que cada vez está más barato. Kevin Civil, Alice Bengals de la India, que paga una barbaridad. Tomás Carrique, al Andorra, esto no me gusta nada. Cuando se va un jugador de un equipo que ha perdido el ascenso a un equipo que lo ha privado de ese ascenso, como sucedió con Alberto Reina del Mirandés al Real Oviedo, esto tampoco me gusta. En el caso del traspaso de Tomás Carrique, que quedó libre y se fue de la Ponferradina al Andorra. Álvaro Bustos, al Real Murcia,
para sustituir a Loren Purón, que hemos fichado nosotros, como nosotros hemos fichado a Márquez Lozano. Márquez Lozano al Zamora y Eugene Frimpong a la Ponferradina. No tiene nada que ver las operaciones, pero sí que denotan que un jugador con más currículum se va de la Ponferradina y otro con menos currículum llega a la Ponferradina. Que esto, insisto, no tiene por qué significar nada, pero es un planteamiento a priorístico de cómo se están configurando las plantillas antes de empezar la liga. También se les ha marchado a la Ponferradina Álvaro Ramón al Racing de Ferrol, lateral izquierdo, ya lo comentamos el otro día. Ernesto Gómez al Ibiza, el extremo derecho. Javi Lancho, defensa, al Mérida. Y Marc Olivier Doué al Castellón, que también ha subido categoría a segunda división, lo mismo que Geray Cabanzón, aunque en este caso simplemente es que acabó la cesión procedente del Racing de Santander. Mucho más valor de mercado las bajas. La media de edad es verdad que tanto las altas como las bajas es de 25,3, ahí no sacamos nada en claro. Sí que muchos que se quedan en la Ponferradina suben la media de la plantilla actual, aunque todavía faltan por hacer, como en todos los equipos o casi todos, entradas y salidas, pero la media actual de la plantilla es de 27 años aproximadamente. Y ahora queda esa misión de Fernando Estevez, de recuperar del golpe a la Deportiva, porque dejar de ascender quedándote a un gol 2 veces es duro, y él mismo confesó en la presentación que veía un vestuario que tenía que pasar el duelo, y que es verdad que confiaba en que lo hiciera con un proyecto nuevo e ilusionante como el suyo. Les toca levantar la cabeza en pretemporada, porque las pretemporadas no son ni lo más importante ni lo menos importante en cuanto a resultados se refiere, pero a un filial es verdad, porque prácticamente era el equipo filial de la Ponferradina. El Vitoria de Guimarães le metió 10-0 y el Athletic también le ganó 1-0. Es importante, me parece, para limpiar esas cabezas que consigan una victoria en esta pretemporada, con el objetivo de ser más bloque que equipo y de posicionarse en los puestos altos con un entrenador que es el que quiere relanzar en este caso su carrera. Es el que da un paso atrás para dar dos adelante. No son los futbolistas que han llegado, que esos ya digo que están tocando su cima hasta el momento en la carrera deportiva, lo cual también puede darles un extra de hambre. Y mi pregunta final es, ¿puede la Deportiva ir de tapada, habiéndose quedado tan cerca del ascenso, con muchas temporadas ya a sus espaldas en el fútbol profesional, con jugadores como Vicente Esquerdo, Borja Valle, Alex Mula o Andoni López, que tienen muchísimo pedigrí en Primera Federación, y con un entrenador como Fernando Estevez? ¿Qué opináis vosotros desde el Bierzo? Yo os doy mi opinión. A mí la Ponferradina con estos mimbres me parece que va a ser un equipo de playoff, pero creo que le falta algo más para codearse de pleno derecho con un Tenerife o un Racing de Ferrol tal y como están configurando la plantilla, y ojalá también con un Zamora Club de Fútbol. Creo que ellos, los equipos que he analizado antes, parten desde una posición mejor que la Ponferradina, pero la Ponferradina tiene al segundo entrenador más contrastado del grupo, solo por detrás de Álvaro Cervera. Yo creo que si hay dos entrenadores que podrían perfectamente estar entrenando en segunda división, son Álvaro Cervera y Fernando Estevez, con la diferencia de que la Ponferradina depende más de Fernando Estevez, creo, que el Tenerife de Álvaro Cervera, por eso, porque la plantilla del Tenerife va a ser a priori mejor, un puntito mejor que la de la Ponferradina. ¿Cómo lo veis en el Bierzo? ¿Estáis ilusionados? ¿No estáis ilusionados? Ahí os quiero ver. A Raúl Fernández, el hombre que publica los posts en La Galleta de los Deportes, magnífico nombre. O a Red Blanquiazul, o a Ex Ponce. Bueno, yo conozco los nombres, ahora hace falta que vosotros me deis vuestra opinión y vuestra difusión en este vídeo, en el que yo he lanzado reflexiones, opiniones y también datos e informaciones. Dadle like, comentad, opinad, difundid. Nos vemos pronto. Aupa Zamora y hasta la vista.